Bueno, muy buen día, director Miguel Ángel. Muchas gracias por aceptar la invitación de la Universidad de Santander. Y antes de darle la palabra al director Miguel Ángel, muchas gracias a los estudiantes de los diferentes programas, comunicación social, mercadeo, medicina. Este es un espacio, director, que nosotros quisimos generar, Hablemos con. Nosotros de a poco queremos empezar a minimizar esa relación entre la academia y el sector empresarial y llevar a nuestros estudiantes, a nuestra academia, al sector real. Y cómo desde esas experiencias del sector real, empresarios, directores, podemos nutrir nuestras mallas curriculares y nuestras vivencias académicas. Este espacio es un espacio que vamos a hacer periódicamente con diferentes empresarios, con diferentes personalidades de cada una de las disciplinas de nuestros programas académicos de la Universidad de Santander. Director Miguel Ángel, ahora sí, nuevamente, muchas gracias y bienvenido a esta Universidad de Santander. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Gratamente sorprendido, de verdad que registro con suma complacencia esta concurrida y masiva asistencia. Muchísimas gracias por acompañar a los organizadores de este evento de Hablemos con, en esta ocasión conmigo, con Miguel Ángel Pedraza como director de Vanguardia. De verdad que me complace mucho estar con ustedes. Hacía mucho rato, a la persona que me recibió le decía que no venía a la UDES, hacía muchísimo rato, yo creo que hace como unos 10 años no venía por acá, pero cada vez más satisfecho y cada vez más orgulloso de estas instituciones educativas de Bucaramanga y de Santander que hacen crecer y que generan desarrollo para la región. De verdad que es maravilloso ver todo ese avance y ese crecimiento que ha tenido la Universidad de Santander UDES. Como les digo, creería que hace más de 10 años o 10 años no venía y cada vez se ve mejor, veo que hay muchos más programas institucionales, académicos y de verdad que el desarrollo en favor de la educación de Santander y de Colombia es muy grande y les doy una felicitación, un saludo de bienvenida y por supuesto aquí estoy muy presente, muy atento a charlar con ustedes, atendiendo la invitación de Isabel Cristina, atendiendo la invitación de Sergio, de Alexandra. Para todos ustedes, de verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y bueno, estoy a disposición de ustedes para todo lo que se les ofrezca y necesiten. Bueno, reiterarte entonces este saludo de bienvenida. Para mí como comunicadora social es muy grato tenerte aquí con nosotros, especialmente teniendo en cuenta que eres el director de mi anterior casa periodística. Entonces, un honor poder contar contigo en este espacio y para nuestros estudiantes de comunicación social y periodismo y de derecho especialmente, teniendo en cuenta ese perfil que nos leían hace un momento. Y quisiéramos arrancar entonces este conversatorio contando un poco precisamente cómo ese abogado se termina convirtiendo en uno de los columnistas más leídos del medio más importante del oriente colombiano y ahora director de Vanguardia. ¿Cómo es esa fusión? Especialmente teniendo en cuenta que tenemos estudiantes de otras carreras, de otras profesiones. Me gustaría que nos contaras un poco de cómo surge eso de otra profesión termina dirigiendo un medio de comunicación. Sí, a ver, mi profesión y estudié Derecho, soy abogado. Y de pronto, obviamente, sin subestimar por supuesto, a otras carreras, de pronto a una ingeniería, de pronto a una veterinaria, de pronto a una odontología, no sé, pues obviamente los abogados estamos más metidos en el tema de los códigos, en el tema de las leyes, en el tema de la constitución política, de la interpretación de las normas constitucionales, etcétera, etcétera. O sea, eso nos lleva, como estamos todo el día alrededor de lo que es la constitución política y alrededor de los códigos, del código penal, del código civil, del código laboral, del código sustantivo del trabajo, etcétera, etcétera. Como estamos en eso y como estamos interpretando las normas alrededor de la constitución política, pues tenemos un contacto con el mundo político y tenemos un contacto con los conflictos sociales mucho más cerca de del contacto que pueda tener cualquier otro estudiante de pronto de otra facultad. Vuelvo y les digo, sin subestimar ni mucho menos de lo que sería una facultad de veterinaria, una facultad o un estudiante de odontología o un estudiante de ingenierías.
sin desconocer, por supuesto, que hay muchos ingenieros o hay muchos odontólogos que también se introducen en el mundo de los temas sociales, de los temas culturales, de los temas políticos, etc. Entonces, los abogados estamos de pronto un poquito más en contacto con la vida política local, con la vida política regional, con la vida política nacional. Los abogados estamos un poco más en contacto con el conflicto social o estamos más en contacto con las causas sociales, estamos más en contacto con los fenómenos sociales, igualmente con los fenómenos de civismo, con temas de cultura ciudadana, en fin, un poco más teóricos alrededor de una cantidad de circunstancias y temáticas en las que se vive a diario en las ciudades, en las regiones, en el país. Entonces, eso lo lleva a uno a empezar a interactuar y a empezar a opinar de diferentes maneras. Opiniones en lo jurídico, opiniones en lo político, opiniones en la vida ciudadana, opiniones en los temas locales, opiniones en los temas regionales. Y alguna vez, hace 12, 13 años, quien era la editora del periódico Vanguardia, en aquel entonces Vanguardia Liberal, que era la doctora Diana Saray Giraldo. También abogada, sí. También abogada, la doctora Diana Saray Giraldo, era la editora del periódico Vanguardia. El director por aquel entonces era Sebastián Schiller Galvis, obviamente de la familia Galvis Ramírez, que son los dueños del periódico, los propietarios del periódico. Y la doctora Diana Giraldo, algún día nos conocimos cuando ella asumió ser la editora de Vanguardia y me dijo que me ofrecía una columna de opinión para que opinara semanalmente sobre diferentes temas. En realidad, cuando uno ofrece una columna de opinión, la ofrece es, hombre, hablemos de temas de actualidad, hablemos de temas que le gusten a la gente, hablemos de temas de su especialidad. Yo por lo menos mañana puedo invitar a un odontólogo, no sé, a que sea columnista de Vanguardia, y seguramente yo le voy a decir, hombre, yo sé que tu especialidad, además de la odontología, son los servicios de salud, etcétera, etcétera, pues puedes opinar sobre servicios de salud. Ahora, si el odontólogo quiere opinar sobre posiciones políticas, pues indiscutiblemente bien recibidas son las opiniones de ese odontólogo en materia de opiniones políticas o de posiciones políticas. Entonces me dice, Diana, le ofrezco una columna, Miguel, el tema es abierto, pero sí uno hace sugerencias, o sea, tratemos temas de tu especialidad o tratemos temas de la vida local, de la vida regional, etcétera, etcétera. Si sabes de política, pues opina de política. Si sabes de cultura ciudadana, pues opina de cultura ciudadana. Si sabes de conflictos sociales, opina de conflictos sociales. Explote cada quien su especialidad. Y todo confluyó en que inicié como columnista de Vanguardia en la época de Sebastián Hiller como director, Diana Giraldo como editora. Progresivamente fue creciendo mi audiencia, las mediciones hoy son supremamente importantes, el tema de las métricas, cuál es la audición que tienen o cuál es la lecturabilidad que tienen los columnistas, los propios periodistas, etcétera, etcétera. A la vuelta de 3 años ya yo estaba marcando en un opinómetro nacional que es el opinómetro de cifras y conceptos, que es uno de las empresas más importantes, si no la más importante, encuestadora a nivel nacional. Y pues ya con apenas 3 años de estar escribiendo una columna y estar en el opinómetro de cifras y conceptos fue bastante relevante y también importante para el periódico. Y con el paso del tiempo, yo recuerdo que en aquel entonces Diana Giraldo era la número uno y era la columnista más leída y era la columnista que arrasaba absolutamente en el medio regional, en Santander y en Bucaramanga. Con el paso del tiempo, hacia el año 2017-2018, ya me posiciono como el segundo, tercer mejor columnista de Vanguardia o de Santander, no solamente de Vanguardia, porque el opinómetro de cifras y conceptos mide todo Santander y mide todos los medios de comunicación. Ya me ubicaba como el tercer mejor columnista. Luego Diana pasa a ser la directora del periódico. Entonces, cuando uno es director del periódico, deja de opinar, deja de tener columna, porque se supone que uno es el que hace el editorial del periódico, o se parte de la base de que el director es el que hace, o el que redacta, el que elabora el editorial del periódico. Entonces deja uno la columna. Diana dejó la columna y yo la aproveché, por supuesto, para ponerme como el número 1 en Santander, y durante 5 años fui el columnista más reconocido, el más leído de la región, según el opinómetro que mide la opinión del país y la opinión de los líderes, el opinómetro de cifras y conceptos. Y ese posicionamiento, Alexandra, pues obviamente que fue reconocido por el periódico, al mismo tiempo
adquiere una relevancia en el periódico, es indudable. Los mismos periodistas empezaban a llamarme desde tiempo a preguntarme sobre cosas jurídicas, sobre fenómenos jurídicos, a preguntarme sobre terminología, a preguntarme si esto que voy a decir en una nota en donde estoy desarrollando un tema de corrupción, si esto es correcto o no es correcto. Ese posicionamiento como columnista y, por supuesto, mi cercanía con la familia Galvis llevó a que, pues, en esta ocasión me ofrecieran la dirección del periódico. Logramos acuerdos, obviamente, con la familia para los temas laborales y, pues, bueno, asumimos la dirección del periódico. Pero sí, el tema va en que todo nace con una invitación a que venga, ¿por qué no escribe en el periódico? Oiga, sí voy a escribir. Me posiciono como uno de los columnistas más leídos, logro ser el columnista más reconocido en la región y eso pienso yo que fue fundamental para que los propietarios y los administradores de Vanguardia finalmente me reconocieran ello y depositaran en mí toda la confianza para asumir la dirección del periódico. Director Miguel Ángel, quizás aquí nos estemos preguntando qué es ser columnista, qué necesito para ser el columnista más leído de Santander, más leído de Bucaramanga. Aquí tenemos también a una de las columnistas más leídas también de Vanguardia, la doctora Isabel Cristina. Y quisiera extenderle esa pregunta, director Miguel Ángel, ¿qué se necesita para ser columnista? Nuestros estudiantes de comunicación social y periodismo, nuestros estudiantes de derecho o nuestros estudiantes de medicina que les gusta escribir, ¿qué se necesita? ¿Qué tienen que tener ellos para empezar a adentrarse a ese mundo de las columnas y ser uno de los columnistas más leídos a nivel regional? Bien, bien, bien. Bueno, en realidad creo que hay una frase por ahí que dice: el que mucho lee, mucho aprende, mucho sabe; el que mucho viaja, mucho conoce. Más o menos. Es importantísimo, sobre todo para los que están estudiando comunicación social, la lectura, leer, Sergio, e informarse de todo. O sea, no solamente leer de política, no solamente leer de conflictos sociales, no solamente leer de temas ciudadanos, leer la lectura de la literatura, la lectura también de la ciencia ficción, leer mucho, porque pues, la lectura indiscutiblemente que abre el pensamiento y de esa apertura del pensamiento y esa sabiduría que otorga tanta lectura, pues te permite opinar, te permite empezar a opinar, te permite irte formando un concepto sobre determinados temas, formándote un concepto sobre lo que es la educación que se está impartiendo en la Universidad de Santander, la educación que se está impartiendo en las escuelas públicas de Bucaramanga, en fin, o sea, el conocimiento, la lectura, te abre el pensamiento y eso te permite opinar. Cuando yo invito a alguien a que vaya al periódico a ser columnista, es ¿por qué? Como para ser un poquito más específico. Los periódicos tienen su primera página, que es la página de portada, y hay diferentes secciones del periódico, que está la sección de Bucaramanga o la sección que nosotros en Vanguardia la llamamos área metro, área metropolitana, donde hablamos de los temas que suceden en Bucaramanga, las noticias que suceden en Floridablanca, en Piedecuesta, en Girón, área metro. Está la sección de deportes, la que todos conocemos, está la sección de política, está la sección nacional, está la sección internacional, está la sección de sociales, está la sección de cultura. Pero además los periódicos tienen una sección de opinión, que eso es lo que nosotros llamamos las páginas editoriales. Y existe un editorial que no va firmado por nadie. Ese editorial lo elaboro yo como director del periódico. El editorial siempre es del director del periódico. ¿Y qué es el editorial? Es la posición del periódico, la línea que está trazando o marcando el periódico frente a determinados temas de la vida nacional, regional o local. Puede ser un tema cultural, puede ser un tema político, puede ser un tema cívico, puede ser un tema de ciencia, puede ser un tema de medicina, puede ser un tema, en fin, variados, infinitos temas de todo lo que sucede en el acontecer diario. Entonces, el editorial no va firmado, nunca va firmado, sino se entiende que es el editorial como la línea editorial que marca el periódico,
la línea de pensamiento y de opinión que está marcando el periódico sobre un determinado tema. Y luego hay una cantidad de columnistas, normalmente son 5 o 6 diarios, varios columnistas. Mañana yo puedo invitar a cualquiera de ustedes a que sea columnista del periódico y de verdad que lo haría con la mayor satisfacción y el mayor orgullo, para que escriban sobre, precisamente se trata de ¿qué? De tu opinión, tu opinión. Tu opinión no tiene que ser igual a la de Sergio, ni tiene que ser igual a la del director, ni tiene que ser igual a la de la doctora Alexandra. No, no, no. Es tu opinión sobre un determinado tema. ¿Qué se exige? Rigor. ¿Qué se exige? Seriedad. ¿Qué se exige? Una columna equilibrada, una columna que si vas a hablar de algo en particular, sobre un suceso especial, en eso te apegues a la verdad, te apegues a la razón, te apegues a lo que verdaderamente sucedió, etcétera, etcétera. O sea, es opinión, es opinar sobre diferentes temas, temas de la especialidad, temas de lo que tú dominas y sobre todo hacerlo con mucha seriedad, con rigor, hacerlo con responsabilidad, hacerlo con equilibrio. Es básicamente eso. Nosotros en el periódico tenemos a varios columnistas que son expertos en temas ambientales. Entonces, esos manes que escriben puros temas ambientales, son los de su especialidad y bienvenidas esas columnas. Hay otros que son expertos en economía. Entonces, ¿sobre qué escriben? Sobre temas económicos. Hay otros que son expertos. Mire, nosotros tenemos algo que es particular, ustedes no me lo van a creer. El columnista más leído, el de mayor lecturabilidad en Vanguardia, el columnista más leído se llama Ramiro Serrano Serrano. Es un abogado, experto en propiedad horizontal, experto en allá donde nosotros vivimos, en apartamentos, en conjuntos residenciales. Una vez escribí una columna, no se vayan a reír, pero es la verdad. ¿Qué hago si mi perro se orina en el ascensor? Esa columna la leyó miles, pero miles de personas. Mire, cualquiera puede decir, oiga, pero qué columna tan ridícula. ¿Qué hago si mi perro se orina en el ascensor? No, mano, todo el mundo lee eso. Hoy todo el mundo vive en conjuntos residenciales, hoy todo el mundo vive en edificios y la mayoría tiene perro. ¿Qué hago si mi perro se orina en el ascensor? Pues lea al doctor Ramiro Serrano y el doctor nos informa qué debe hacer si su perro se orina en el ascensor. El mal le pega a todo, es el columnista más leído, tiene unos índices de lecturabilidad altísimos y solo habla de temas de propiedad horizontal. Son los temas de su especialidad. O sea, habla absolutamente qué debo hacer si cuando yo llego a mi parqueadero hay otro carro parqueado. Sí, eso le interesa a la gente. Eso le interesa a la gente. Hay otros que les interesa mucho la política y columnistas que quieren sentar posiciones políticas y darle duro al presidente Petro. Pues, hermano, ahí está la columna, dele duro al presidente Petro si quiere. Pero hágalo con rigor, hágalo con seriedad, hágalo con responsabilidad. Hágalo con un sentido que de verdad refleje su opinión sin tener que estar ofendiendo al primer mandatario de la nación, por decir algo. Hace poco, de las primeras cosas que me enfrenté en el periódico, Sergio, fue ver a dos columnistas. Por un lado, al doctor, y los nombro con nombre propio, por un lado, el día jueves, en un extremo, al doctor José Manuel Restrepo, que acabó de ser ministro de Hacienda en el gobierno de Iván Duque, ministro de Hacienda muy de tendencia de derecha, dijéramoslo así, o de centro derecha. José Manuel Restrepo votando una columna terrible en contra del presidente Petro. Es su opinión, es la opinión de José Manuel Restrepo. Se refiere a algún tema económico que tocó el presidente Petro y le pega una insultada en la columna, o es una catilinaria, es muestra su total desacuerdo con el presidente Petro. Y en la otra esquina de las páginas editoriales estaba el médico Jaime Calderón hablando de un tema especial a los que él se refiere muchas veces en temas de salud y elogiando al presidente Petro. Y elogiando al presidente Petro, perfecto, o sea, esas son las dos posiciones. Y los dos señores se respetan. En las diferencias también está el respeto, por supuesto. Y de las diferencias y del respeto pueden haber consensos.
Entonces, eso es, y yo me enorgullecí mucho de mostrar un periódico donde en una franja, en una columna, que estaba hacia un lado del periódico, en una esquina, estaba José Manuel Restrepo hablando mal del presidente Petro, y en la otra esquina, otro columnista, como el médico Jaime Calderón, hablando muy bien del presidente Petro. De eso se trata, o sea, de poder con independencia opinar, y esas son las páginas editoriales. De verdad que seguramente muchos, y espero que alguno de ustedes o varios de ustedes el día de mañana nos puedan acompañar en las páginas editoriales del periódico, porque eso es fomentar opinión, fomentar pensamiento, la apertura del pensamiento para que las personas, pues obviamente, se vayan formando sus propios conceptos. Hablando de esa variedad de perfiles que hay en el periodismo, especialmente en las columnas de opinión, pero no únicamente en esos espacios editoriales, también vemos periodistas que tienen otras profesiones y ejercen desde otras ramas del periodismo. Hay un tema que parece ser como una eterna discusión, que va y regresa, un eterno debate, especialmente para los comunicadores y los estudiantes de comunicación social, y es el tema de la tarjeta profesional. Se nos otorgó tarjeta profesional en 1975, pero luego en 1998 declararon que era inexequible tener la tarjeta profesional. Creo que eres la persona perfecta para que nos hable de eso, teniendo en cuenta que eres abogado y que también ejerces desde el periodismo. Cuéntanos un poco cómo es ese tema, porque siempre hay una división, ¿no? Como que algunos comunicadores que dicen, no, pues yo me siento ofendido, yo estudié 5 años, ¿cómo así que no me van a dar mi tarjeta profesional? Pero también es como, bueno, pero es que está el derecho a la libertad de expresión, a ser informado. Entonces, ¿cómo es eso? Y quisiera conocer también un poco, que nos expliques un poco por qué los comunicadores no tenemos tarjeta profesional en Colombia, y también cuál es tu opinión ya al respecto, ya un poco más personal sobre eso. Bien, Alexandra, gracias. No, mira, venga, les digo qué pasa hoy con las redes sociales. El periodista somos todos. Todos son periodistas. Todos. Acuérdense que ya varios periódicos y varios noticieros tienen el temita ese de el reportero soy yo, pero ¿cómo no? Mire, por supuesto, nosotros los que ya tenemos unos años, ¿qué pasaba hace 20 años, señores? O hace 25. Había un muerto, mataban a alguien en el barrio San Francisco, por poner un ejemplo, en Bucaramanga, o en el barrio San Alonso, no sé. Mataban a alguien hace 25 años. Oiga, sí supo que mataron a alguien, sí supo que hubo una balacera por allá en San Alonso, al lado del estadio. Entonces uno decía, sí. ¿Y qué pasó? No, pues esperemos a ver Vanguardia que informe. Así era hace 25 años. Esperemos a ver Vanguardia qué dice mañana. Y lo que decía Vanguardia era verdad sabida, buena fe guardada, como se dice. Hay que creer a pie juntillas en lo que diga Vanguardia, ¿sí? Pero así era hace 25 años. Que mataron a alguien allá cerca del estadio, en San Alonso, no, pues esperemos mañana a ver qué dice la Vanguardia. Hoy que, no, hoy al señor lo matan y a los 30 segundos, al minuto, ya está el video en las redes. Ya pasó un señor, ya grabó, ahí está el lago hemático, ahí está la sangre, la graban, todo, y pin, para las redes. Entonces hoy ya de una u otra manera la chiva no importa, porque el reportero es usted, el reportero somos todos. Todos absolutamente, inmediatamente enviamos la noticia o esa noticia que sube la primera persona que pasó y que grabó ahí a la persona muerta que le acabaron de disparar, lo sube a las redes y empieza a moverse eso de forma terrible. Entonces, a esa noticia lo que hay que hacerle es darle contexto, y eso es lo que hoy hace el periódico. Ya no es el tema de la noticia de que es que mataron a una persona en el barrio San Alonso o se cometió un sicariato, etcétera, un ajuste de cuentas o algo por el estilo, no sé. No, ya eso no es importante de una u otra manera. La noticia ya salió, ahora démosle contexto a esa noticia, y el contexto va por lo menos como mínimo en preguntarnos, oiga, ¿por qué están sucediendo tantos sicariatos en Bucaramanga? Entonces, más o menos es la primera parte de mi respuesta. O sea, el reportero soy yo, todos son hoy periodistas, de una u otra forma todos hoy, más que periodistas, somos informadores. Informadores, porque con el aparato celular, pues indiscutiblemente grabo, filmo, mando audios, y con ello estoy informando a una masa poblacional. Entonces, hoy por hoy, todo es alrededor de la información y la información que se mueve en las redes sociales. En ese sentido, yo te puedo decir, Alexandra, que de una u otra manera,
el periodista, o sea, el que estudió 10 semestres de comunicación social, de una u otra manera queda perjudicado, porque supuestamente estudió 10 semestres de comunicación social para que lo acrediten como periodista, como comunicador social periodista, o comunicador social organizacional, o comunicador social reportero, etcétera, etcétera. Y resulta que hoy nos enfrentamos con las redes sociales a que yo soy comunicador social de 10 semestres en una facultad de la UDES, de la UNAV, etcétera, etcétera, y resulta que toda la comunidad también es comunicadora social, o toda la comunidad es reportera, o toda la comunidad es informadora. Y ahí de una u otra manera pierde el comunicador social que estuvo los 10 meses en la universidad, en los 10 semestres en la universidad. Entonces, en ese punto, yo lo que he venido diciendo es que precisamente esos 10 semestres que está el estudiante estudiando la comunicación social y que después sale a ejercerla, se haga, por supuesto, de forma técnica, se haga, por supuesto, de forma profesional, y que las entidades que contratan o las empresas que contratan a esos comunicadores sociales les paguen y les paguen bien por su profesionalismo. O sea, en eso yo he venido insistiendo bastante. Incluso a veces hay rangos de que al que es comunicador social y que me muestra su título de comunicador social, le pago más que aquel que todavía no lo es. Bueno, es que eso sucede finalmente en todas las profesiones. ¿Sí? Al que ya tiene mi título, la acreditación, entonces le voy a pagar más. Pero entonces paguémosle como un profesional. Muchas veces, a veces se habla y se dice a los comunicadores sociales no se les paga bien, y en la vida real parece que no es que se les pague muy bien. Entonces, como es una profesión y como está demostrando ante las entidades que soy profesional y que estoy profesionalizado, por favor, paguémosle bien, que aquel ciudadano que está haciendo o que puede hacer lo mismo que él, informar, pero que es el reportero callejero, el reportero hoy de las calles, de las redes sociales. O sea, no podemos, en otras palabras, comparar al profesional de la comunicación social que pasó 10 semestres por una universidad y además hizo una tesis de grado y además la sustentó, con el reportero callejero que hoy se nos exhibe o se nos presenta a través de las redes sociales. Son dos cosas que en realidad las entidades y las empresas deben distinguir claramente. Además también que el quehacer del comunicador social es más amplio que el periodismo, ¿no? El tema de la tarjeta profesional de pronto va muy de la mano de la información. Sin embargo, como comunicadores pues tenemos otros perfiles en los cuales nos desempeñamos. Yo particularmente aquí desde la universidad ya no me dedico al periodismo, sino que me dedico a la comunicación organizacional, por ejemplo. Entonces es también una salvedad allí. Pero yo quisiera que hiciéramos un ejercicio de un supuesto para conocer de pronto desde lo jurídico qué implicaciones podría tener, porque hace algunos años hubo alguna propuesta sobre la mesa de por qué no retornar este proyecto de darle tarjeta profesional a los comunicadores. Si ahora se abriera nuevamente esta propuesta, se abriera este proyecto y tuviéramos que empezar como, bueno, vamos a decidir, ¿sería lo mejor o no sería lo mejor? ¿Qué implicaciones podría tener? Usted, primero, como abogado, ¿qué percepción tendría al respecto? ¿Qué opinaría desde lo jurídico, ¿no? Especialmente porque hay una base constitucional que es la que nos impide, de alguna manera, tener la tarjeta. No, pero yo sí estoy totalmente de acuerdo. O sea, mire que hoy todos, absolutamente todas las profesiones tienen registro profesional, todas. La tarjeta profesional del contador, que está tan absolutamente importante. La de nosotros los abogados, tarjeta profesional de abogado. El registro profesional de los contadores, el de los ingenieros, que también es tan exigente, el de los arquitectos. ¿Por qué los comunicadores sociales no? Yo creo, Alexandra, que esa fue una pelea que ganaron los periodistas empíricos, en realidad, porque en Colombia hoy todavía existen muchos periodistas empíricos, algunos de ellos muy, pero muy valiosos, algunos de ellos muy buenos. Me refiero a aquellos periodistas que nosotros leemos o que nosotros escuchamos, pero que no tienen registro profesional de comunicador social, pero que vienen ejerciendo, comillas, el periodismo desde hace 40 años, 50 años, cuando ni siquiera en Colombia había facultades de comunicación social. Entonces, esos periodistas empíricos finalmente fueron casi que los que hacen que la Corte Constitucional, me imagino, en medio de todo, o fueron uno de los que fomentaron esa idea
de que se tuviera que declarar inexequible o inconstitucional el tema de la tarjeta profesional para los comunicadores sociales. Pero yo, si me lo preguntan desde el punto de vista jurídico, así como los abogados tenemos un registro profesional y lo tienen los contadores, lo tienen los médicos, lo tienen los odontólogos, los ingenieros, lo tienen los economistas, así como todos lo tienen, es necesario e indiscutible que lo tengan los comunicadores sociales. Además, por un punto adicional, como lo decía Alexandra, el comunicador social no solamente sirve para irse a vanguardia a trabajar, no, hay cualquier cantidad de temas que giran alrededor de la comunicación social que merecen profesionalismo, merece ser reconocido el profesionalismo de esos comunicadores sociales y que no se asimilen solamente al periodista que va a un medio de comunicación a producir noticias. Pero si me lo preguntas desde el punto de vista jurídico, es absolutamente necesario, es absolutamente exigente, es absolutamente imprescindible que haya una tarjeta profesional para los comunicadores sociales en Colombia. Y ya para cerrar el tema de la tarjeta profesional, aquí tengo una tarjeta profesional de uno de nuestros profes que alcanzó a tenerla. Voy a leer un poco lo que menciona la tarjeta profesional para lanzar esta última pregunta sobre este tema. Bueno, la tarjeta profesional en su parte posterior menciona los artículos de la ley que otorgaba esta tarjeta particularmente. Artículo 11, el periodista profesional no estará obligado a dar a conocer sus fuentes de información ni a revelar el origen de sus noticias sin perjuicio de las responsabilidades que adquiere por sus afirmaciones. Artículo 12, los funcionarios públicos y especialmente las autoridades de policía garantizarán la libre movilización del periodista y su acceso a los lugares de información, salvo en casos reservados conforme a las leyes. Y hay aquí un parágrafo que dice: la violación de lo dispuesto anteriormente será causal de mala conducta sancionable con destitución. Esta tarjeta profesional del periodista, bueno. Ya entonces, para cerrar este tema de la tarjeta profesional, sería quizás necesario que la tarjeta profesional se nos otorgara a los comunicadores sociales para ejercer quizás en estos otros ámbitos que tenemos, pero de alguna manera, ¿hay alguna posibilidad jurídica de dejar abierto el ejercicio periodístico? No. Que de pronto no se pueda, no sé, lo pregunto por ejemplo, y usted me podrá corregir, si algún profesional no actúa conforme con lo que está dispuesto, bueno, según las leyes y demás, se le puede quitar la tarjeta profesional o hay algunas sanciones al respecto. ¿Podría ser quizás en el ejercicio periodístico un arma de doble filo tener tarjeta profesional, teniendo en cuenta que estamos en un país en el que la censura a los periodistas se ha visto manifestado de diferentes maneras? Entonces, por eso pregunto, ¿cree que existiera alguna posibilidad de que los comunicadores quizás tuviéramos la tarjeta profesional, pero el ejercicio periodístico quedara quizás un poco más abierto, primero para permitir que de pronto otros profesionales pues puedan seguir teniendo el acceso libre a ejercer el periodismo y que de pronto no pueda ser utilizado bajo un provecho negativo, digámoslo así, con lo que ha pasado? Sí, o sea, podríamos pensar en que hay una excepción. Para aquellos hay una excepción. La regla general es que sí haya tarjeta profesional para los comunicadores sociales. Y la excepción sería para aquel que es comunicador social y va a ejercer exclusivamente lo que nosotros conocemos como periodismo. Podría ser en ese sentido. Muy buen planteamiento, Alexandra, muy buen planteamiento para llevarlo a los medios jurídicos, a los medios judiciales, porque es donde se debaten estos temas, finalmente, que son de naturaleza jurídica. Pero podría pensarse de esa manera, o sea, todos tienen derecho a tener una tarjeta profesional, claro que sí, todos los comunicadores sociales, y para evitar problemas con aquello de la censura y de la libertad de expresión, se exceptúan en ese punto aquellos que van a ejercer comunicadores sociales que van a ejercer exclusivamente el periodismo. Y con ello se garantiza que personas de otras profesiones o en su defecto los empíricos puedan ejercer el periodismo. Porque en realidad, pues hoy por hoy, y más ahora con el tema de las redes sociales, donde todo el mundo finalmente se convierte en un informador, todo el mundo se convierte en un informador, todo el mundo se convierte en un comunicador, y eso pues muchas veces conspira contra el profesionalismo que tienen los comunicadores sociales,
que pasan 10 semestres y que pasan una tesis de grado en una universidad, como en este caso, la Universidad de Santander. Bueno, compañeros, futuros colegas que están aquí, ya saben, nos tocó ponernos las pilas entonces, a ver si nos entregan la tarjeta. Ahorita mientras hablabas de este tema, mencionabas algo importante y era el tema de las redes sociales. Todo esto que ha sucedido con las redes sociales le ha dado pie, digámoslo así, a algunas prácticas que no son de pronto las mejores o que son bastante cuestionables, y hablemos principalmente de las fake news. Precisamente el que todos puedan ser informadores ha dado paso también a que se genere mucha información falsa, muchas noticias falsas. Y también el tema del clickbait creo que ha afectado un poco la calidad de los productos que se pueden generar. ¿Cómo estás viendo este tema con relación a esa afectación que han tenido las redes y qué se puede hacer o qué están haciendo desde los medios de comunicación? Sí, yo creo que ese es el compromiso más grande que en este momento tienen los medios de comunicación. O sea, cómo enfrentar en nuestro medio de comunicación las noticias falsas. ¿Cómo enfrentarlas? O sea, ¿cómo hacer que Vanguardia se convierta en el validador de la noticia? ¿Sí? En el validador de la noticia, que el periódico se convierta en el validador de la noticia, de suerte que el día de mañana todos ustedes terminen diciendo, si lo dice Vanguardia es porque es absolutamente verdad. En una época, hace muchos años también se decía, el que no sale en Vanguardia es porque no existe. Si eso no salió en Vanguardia, eso no existió. Casi que incluso llegábamos a los extremos de que, oiga, ¿sí supieron que se casó María Pérez, pero no ha salido en Vanguardia? ¿No se acuerda, Isabelita? Se casó fulano de tal, oiga, se casó Mario González. No, pero ¿cuándo? Eso no ha salido en Vanguardia. Sí, hace muchos años era así. Volvamos un poquito ahora frente a las noticias falsas a que Vanguardia sea el validador, el que tú termines diciendo, oiga, ¿qué pasó con esta noticia? ¿Qué pasó con este sicariato en el barrio La Cumbre? ¿Cómo fue que sucedió? Ay, el portal tal dice que sucedió así. Ay, el otro portal dice que sucedió así. Ay, un tuitero dice que sucedió así. Ay, un man que tiene Facebook y que mucho publicar dice que sucedió así ese sicariato. ¿Cómo lo validamos? En Vanguardia. Vamos a mirar qué es lo que dice Vanguardia, que en Vanguardia sí están diciendo la verdad. De pronto el tuitero está poniendo una posición sesgada, de pronto el señor de Facebook está poniendo una posición amarillista, de pronto el otro señor o el otro portal tiene una tendencia especial para perjudicar, por decir algo, a alguien que tenga que ver con el barrio La Cumbre o al alcalde de Florida Blanca, etcétera, etcétera, diferentes posiciones. ¿Cómo hacemos para atacar esas noticias falsas o noticias desinformadas o noticias distorsionadas? Pues volvámonos fuertes, volvámonos responsables, trabajemos con rigor, con mucho rigor periodístico, trabajemos con responsabilidad, trabajemos con mucho equilibrio para que Vanguardia finalmente se convierta ante la opinión pública como el validador de determinadas noticias. Nosotros lo vemos como desde ese ángulo, pero a tarea tan difícil, tengan la absoluta seguridad, hoy la tarea es supremamente difícil por la cantidad de información, muchísima información, que cada segundo, es que no es cada minuto, cada segundo nos está llegando por las redes sociales. Y en línea con eso, director, acá tenemos estudiantes de comunicación social, docentes de comunicación social, y desde ese punto de vista, quizás personal y también profesional como director de Vanguardia, ¿qué necesitamos o qué necesita la academia para empezar a involucrar esa experiencia del sector real para complementar ese perfil de un graduado de comunicación social? Además de toda la parte académica y disciplinar que en 4 años, 5 años este estudiante de comunicación ve, ¿qué tiene que tener adicional? ¿Cuál es ese valor agregado que desde la experiencia, desde el sector real, nuestros profesores de comunicación social, de mercado de publicidad, de comunicación gráfica, deben transmitirle a los estudiantes para que estos estudiantes también salgan un poco más robustos, sí, ¿no? Claro. Entre la academia o hagan un buen match entre la academia y el tema empresarial? Sí, o sea, vuelvo e insisto, o sea, apertura del conocimiento, o sea, que la persona estudie mucho, que la persona lea mucho, que la persona, sobre todo los comunicadores sociales, los que van a ser comunicadores sociales,
que se informen absolutamente de todos los temas. O sea, de verdad que es bien importante eso, o sea, que un comunicador social esté informado de los temas que corresponden a la cultura general, es decir, que estén informados, que un comunicador social, así como está leyendo deportes, así como está leyendo judicial o temas judiciales, o temas políticos, o temas del Congreso de la República, o temas constitucionales, también está leyendo deportes. Sí, yo alguna vez tuve un amigo comunicador social que no le gustaban los deportes, odiaba los deportes, y yo me acuerdo que yo le decía, mano, usted es comunicador social, hágalo por cultura general, solo por cultura general. Uno le hablaba de Egan Bernal y no tenía ni la menor idea, le hablaba de Nairo Quintana y no tenía ni la menor idea, le hablaba de, sí, ¿y eso qué es? Ese tal Nairo, ese tal, mano, todo un comunicador social, pero era experto en otros temas y era un excelente comunicador social. Yo le rogaba y le decía, por favor, simplemente métase en el mundo de la comunicación social, porque usted es comunicador social, hágalo por cultura general, por saber que hay un gran pedalista en Colombia, un gran ciclista que se llama Nairo Quintana y como que gana vueltas o como que por allá gana etapas en Europa, al menos entérese e infórmese de eso. Entonces, como primera medida, muchísima información, procesen muchísima información, apertura de conocimiento, procesen mucho conocimiento los estudiantes de comunicación social. Segundo, cuando ya estén metidos en el tema de que voy a ser comunicador y que voy a ser un periodista, etcétera, etcétera, muchísima responsabilidad, Sergio, o sea, es trabajar con responsabilidad los diferentes temas que se van a abordar en un medio de comunicación. Esa es una propuesta fundamental. Y un tercer punto es el trabajo en equipo. Créamelo, Alexandra, que desde que estoy con la dirección del periódico me he dado cuenta, más que nunca, uno ya lo sabe, eso es una verdad sabida, eso es una verdad de apuño, que trabajar en equipo pues da buenos rendimientos, da buenos resultados, que esas individualidades no es que lo lleven a uno precisamente al éxito de un momento a otro, sino que lo que lo lleva a éxito también a uno es el trabajo en equipo. Y me he dado cuenta, por lo menos en la sala de redacción, que ese trabajo en equipo es fundamental. Periodista, vaya, cubra su noticia, vaya, hágala, y que se la revise el jefe de redacción, y luego que se la revise el director. No, mano, tiene que ser una noticia perfecta. O sea, la hace el reportero, la hace el periodista, pasa por el tamiz del jefe de redacción y luego llega al control o a la revisión del director. Pues esa tiene que ser una noticia que uno tiene que decir, por lo menos es una noticia 100% confiable, 100% creíble, en donde yo asumo también como director la responsabilidad de lo que estamos diciendo y de lo que estamos informando, asume también su responsabilidad el jefe de redacción y, por supuesto, el periodista, el reportero, que es donde nace la noticia. Creo que ese punto es absolutamente fundamental, que entre otras cosas, igual Alexandra nos va a permitir el día de mañana, desde ese punto de vista, ser los validadores de las noticias locales y regionales y oponernos a un fenómeno que es bien difícil de trabajar y de tratar, como el de las noticias falsas. Director, otro tema, y de hecho aquí me llega una pregunta, y es todo ese tema de la transformación digital. ¿Cómo le podemos decir a un estudiante de comunicación social, a nuestros futuros estudiantes de comunicación social, desde mi rol como director de mercado institucional, que no nos olvidemos de los medios de comunicación tradicional, en este caso de vanguardia, que quizás no el foco de estos estudiantes esté en las plataformas digitales, en TikTok, en Instagram? Se entiende claramente que vanguardia está en ese proceso de transformación y ya empezó ese proceso de transformación digital. Pero ¿cómo decirles a estos chicos que vienen con un chip diferente al de nosotros y al de nosotros, que no se olviden de los medios tradicionales como vanguardia, del papel? Sí, o sea, vamos a ver si de pronto el péndulo gira otra vez o se mueve hacia los periódicos, hacia el periódico físico que conocemos, del periódico El Tiempo, el periódico El Espectador, el periódico El Colombiano. El periódico El Colombiano es un periódico que tiene muchísimo, pero muchísimo éxito en Medellín y en Antioquia. Es un modelo indiscutiblemente el periódico El Colombiano, digamos un modelo de periódico regional, muy al estilo de vanguardia, que somos periódicos regionales. Ya hay los periódicos nacionales, que básicamente los que conocemos, El Tiempo y El Espectador, y digamos, incluyamos ahí a la revista Semana, por decir algo.
Entonces, sí, o sea, ojalá que el péndulo se moviera otra vez a que tengan mucha más vida los periódicos. Sin embargo, los periódicos todavía están en pie. Yo les puedo contar que los fines de semana salen 15.000 ejemplares de Vanguardia. O sea, salen 15.000 ejemplares los fines de semana y entre semanas salen entre 10.000 y 12.000 ejemplares. O sea, todavía existe el periódico físico, todavía conocemos, yo no sé si ustedes vean la edición se la recomiendo, la edición de los domingos del Espectador, qué cosa tan bella, qué cosa tan majestuosa, qué cosa tan hermosa. De verdad, simplemente los que son estudiantes de comunicación social, el día de mañana, un domingo, cuando vayan por ahí por la calle y de pronto vean en esas caseticas, Vendo, El Espectador, El Tiempo, Vanguardia, cómprense la Vanguardia, por supuesto, pero cómprense también la edición del Espectador de los domingos. Es una cosa bellísima, maravillosa, parece un libro grande, por lo menos tiene... ¿Cómo? Las portadas son increíbles. Maravillosas. Además, el papel con el que se edita el domingo, cómprense de verdad la edición del domingo del Espectador. Y es una edición muy linda, no es para que te la leas todo el domingo. La puedes tener en tu casa, en tu mesa de noche, en tu estudio, y la vas leyendo toda la semana porque hay muchas noticias de análisis y de contexto. O hay mucho informe de análisis y de contexto. No es solamente la noticia de que renunció el ministro tal, o que el presidente viajó a tal lugar, o que el alcalde de Bogotá dijo tal cosa, o que mataron a una persona, o que el América quedó campeón, etcétera, etcétera. No es solamente eso, sino son noticias de análisis o informes de análisis y contexto. Mírenlo muy bien, entonces todavía uno, cuando ve esos periódicos y cuando yo veo la edición de los domingos de Vanguardia, donde también por regla general tenemos dos especiales, un informe especial y un informe de lo que llamamos Séptimo Día, todavía nosotros decimos, bueno, vivimos, todavía estamos en pie y hoy por lo menos pensamos, tenemos 15.000 periódicos físicos que se imprimen los fines de semana y los domingos y esperamos a que finalmente se llegue por lo menos a un límite de 20.000. Entonces, todavía existen los periódicos y todavía pues creemos que hay gente que le gusta quedar untadas las manos, los dedos negritos por toda la tinta que sueltan los periódicos físicos. Pero somos totalmente conscientes que el mundo digital arrasa y por eso, por lo menos hoy en Vanguardia, hay lo que conocemos el sistema informativo de Vanguardia. No es solamente el periódico físico de Vanguardia o el periódico que se publica en la web, sino hablamos, Sergio, de todo un sistema informativo que incluya las redes sociales y que seguramente el día de mañana va a hacer que Vanguardia también tenga lo que llamamos Vanguardia TV y lo que llamamos Vanguardia Radio. Ojalá, esa es una apuesta grande, pero es una apuesta que hay que hacer, porque va unido a todo el tema de evolución y que ha arrasado esa evolución con las redes sociales. Entonces, si el día de mañana uno termina diciendo que hay que tener Vanguardia TV, seguramente vamos a tener Vanguardia TV. Es un tema también que pasa por lo económico, que pasa por los recursos, que pasa por lo financiero. ¿Que vamos a tener Vanguardia Radio? Seguramente vamos a tener Vanguardia Radio. Hoy los medios tienen que explorar todas esas opciones y por eso hoy más que llamarlo Vanguardia, el periódico físico, hablamos del sistema informativo que introduce Vanguardia a través de su plataforma vanguardia.com. Director, ya pasando un poco al ámbito personal y bueno, no tan técnico, un compañero creo que jugó fútbol con usted, el profesor Sarrut. Cuéntenos, más allá de lo profesional, cuéntenos cómo fue ese paso suyo por el fútbol, qué pasó con el fútbol, qué no lo dejó ser un profesional del fútbol y bueno, termina siendo director de Vanguardia, termina estudiando Derecho, ser uno de los columnistas más leídos en la región y hoy director de Vanguardia. Hoy hemos tenido, no sé, un Miguel Ángel Pedraza, un 9 de la selección, Santander, Bucaramanga. No. ¿Qué perfiles tan diferentes? Esa es una historia maravillosa. Incluso hace poco la recreó Felipe Sarrut en una columna muy querido, muy generoso, muy afable. Me dedicó la columna Pipe y habló del Miguel Ángel Pedraza, futbolista. No, yo no sé, pues yo creo que acá tiene que haber en este auditorio más de uno que sepa con la pelota y que la domine y que juegue. Pues es que el fútbol es maravilloso, es bellísimo. Entonces yo jugaba en el equipo del Colegio San Pedro, cuando uno se va a graduar ahí de bachiller, en esa época uno se graduaba muy joven, de 16 años,
El que se graduaba de 17 años ya se graduaba viejo. El que se graduaba de 18 años en esa época era un mago. Era un revago porque seguramente había perdido 2, 3 años y se graduaba de 18 años. Entonces jugué en el equipo de fútbol del Colegio San Pedro y eso me hizo ir a la selección Santander, luego en el equipo de fútbol de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Cuando ya yo estaba estudiando Derecho, iba en primero, segundo semestre y de ahí salté o me convocaron a la selección Santander de Bucaramanga, la selección Santander del departamento y bueno, nuestra sede era Bucaramanga. En esa época el entrenador era Alberto El Coco Forero, que había sido campeón con la selección Santander a nivel nacional en el año 1981. Nosotros éramos la selección Santander de 1982. Yo no jugaba de 9, yo jugaba de volante 6, volante de contención o zaguero central, el famoso back central de la época. Y en esa época yo terminé jugando en esa selección Santander con unos jugadores que llegaron al profesionalismo. Ahí llegó Eugenio Uribe, que me acuerdo que era marcador izquierdo, él terminó siendo jugador de Santa Fe, de Junior, de Barranquilla. Ahí jugaba Guatuzzi Lozano, Adalberto Lozano, que terminó siendo muchos años capitán del Independiente Santa Fe. Ahí jugaba Robert Villamizar, que fue un jugador, excelente jugador del Atlético Bucaramanga, y luego, si no estoy mal, jugador de, no sé si del Deportivo Independiente Medellín o del Atlético Nacional, o sea, del Santa Fe también, hay de Junior también, claro, Robert Villamizar, no era un combazo, era un combazo de jugadores, eso también jugaba Antonio Peña, Toño Peña, que era un jugador que venía del Colegio La Salle, Manolo Peña, pero él sí, Manolo jugó en la selección del 81. Entonces, nosotros en el 82 teníamos el reto de defender el campeonato nacional del 81. Santander, campeón nacional de fútbol, derrotando en la final a Antioquia, que era indestronable, que era indestructible la selección de Antioquia, de donde salían los mejores jugadores. Yo me acuerdo que en la selección de Antioquia, adivinen quién estaba en esa época, Sergio, Leonel Álvarez. Loliel Álvarez era el capitán de la selección de Antioquia y nosotros los de la selección Santander, bueno, también grandes jugadores, como les cuento. ¿Qué pasó? Todos en esa época, ¿qué aspirábamos a ser? En esa época no estaba Messi, en esa época era Maradona. Pues la ilusión de uno, ¿qué era? Era ser Maradona. La ilusión de uno era ser Maradona y todos teníamos esa ilusión de que íbamos a ser como Maradona. Por supuesto, ese era el referente. Hoy el referente es Messi o Cristiano Ronaldo, pero en esa época era Maradona. Y habían grandes, muy buenos jugadores, de verdad. Tuvimos una selección maravillosa. Pero pasaron dos cosas. La selección del 81 fue campeona nacional. O sea, a nosotros los del 82 nos tocaba defender el título del 81. Y nos eliminaron en primera ronda. No, eso fue fatal. Nos eliminó Fuerzas Armadas. Había una selección que se llamaba la Selección de Fuerzas Armadas y nos eliminó, que era la selección del ejército, como se dice, la selección de los jugadores del ejército, jóvenes. Nos eliminó Fuerzas Armadas y nos eliminó Bogotá. Entonces, ese fue un golpe duro. Teníamos que prepararnos para una selección Santander de 1983 y ahí yo ya iba a entrar a tercer semestre de Derecho. Y ahí la cosa se complica. Y había entrenamientos en esa época, jornada de la mañana y a veces jornada de la tarde. Entonces ya usted empieza a decir, ay, yo quiero seguir en la selección Santander de fútbol porque yo todavía sueño con ser Maradona, ¿sí? Y quiero llegar al profesionalismo y quiero ponerme la camiseta del Atlético y después quiero que me contrate Millonarios y después quiero irme a jugar al exterior porque yo quiero jugar en Boca Juniors. Uno sueña y esos sueños son válidos. Pero empieza uno a decir, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Matriculo las 8 materias que hay para la Facultad de Derecho para el tercer semestre? ¿O mejor matriculo solamente 4 y sigo pensando en el fútbol? Ahí ya llega uno un momento determinado donde tiene que decir, bueno, hermanito, escoja, sea serio, o va a ir a entrenar por la mañana y por la tarde y se va a dedicar al fútbol y va a llegar a ser Maradona, o mejor, cancele ese temita y dedíquese a estudiar. Algún día yo me hice esa reflexión, nunca se me olvida que fue un viernes que me hice esa reflexión y que yo dije, bueno, mano, ¿qué va a hacer? Tiene que matricularse, va a matricular todas las materias y se retira del fútbol
para tercer semestre de Derecho o en su defecto va a matricular solamente 3, 4 materias y sigue alternando con el fútbol y con el Derecho. Al final yo dije, no, no me puedo quedar, no me puedo retrasar. Terminé matriculando las 8 materias y le dije al entrenador Alberto Coco Forero, hasta aquí llego yo, quiero seguir estudiando mi carrera, etcétera, etcétera, y lo dejo. Y además quiero contar otra cosa que es absolutamente verdad. Con esos manes con los que yo jugaba eran muy buenos, eran buenísimos. Mire que hoy estamos hablando que pues, llegaron a jugar a Nacional, a Junior, a Santa Fe, a Millonarios, etcétera, etcétera. Eran muy buenos jugadores, de pronto uno hubiera podido también llegar allá. Pero también no les digo la verdad, ya llegaba el momento donde habían unos jugadores que eran de tan alto nivel que ya lo desplazaban a uno y entonces uno decía, si ya casi soy suplente acá en la selección Santander, ¿cómo así? ¿Será que voy a ser Maradona en realidad? Ya uno termina diciendo que llegar al fútbol y al fútbol profesional y llegar a esas grandes ligas no es tan fácil como de pronto la gente se lo imagina. Y ya en un momento determinado uno termina diciendo, bueno, o el fútbol o el estudio, y obviamente yo terminé yéndome por el estudio. Hoy todavía tengo relación con algunos de esos grandes jugadores, algunos pudieron también irse por el estudio y ser profesionales de diferentes disciplinas, y otros, como les cuento, se dedicaron al fútbol y por lo menos llegaron a la primera liga del fútbol profesional colombiano. Bueno, realmente no me esperaba esta variedad de perfiles que íbamos a tener en nuestro invitado de hoy, pero quisiéramos darle paso a si hay preguntas en el público, quizás algún estudiante que quiera hacerle una consulta al director. Bueno, más que consulta, es un mensaje de agradecimiento. Mi nombre es Juli Velasco, directora del programa de comunicación y periodismo. Y es para mí también de mucha gratitud, porque también fui vanguardia muchos años, más de 15 años ya, y aprendí muchísimo, fui corresponsal de Educación de la Florida, y creo que anhelo que mis estudiantes puedan el primero llegar a vanguardia, ¿sí? No lo hemos tenido y deseo que vanguardia nos abra las puertas, nos dé la oportunidad. Práctica puede ser el primer comienzo, el primer paso, y por supuesto en algún momento puedan contratar este perfil de graduado que damos fe, que están teniendo mucho éxito allá fuera en Bucaramanga y en el país. No, claro que sí, o sea, además yo sé que todo esto es grabado, entonces yo sé que ya me van a grabar, o sea que está grabado, eso sí, me comprometo, de pronto ahorita llego y cuando le mandan el video a Rodolfo Galvi me pega una vaciada, que es el dueño, pero no, yo de antemano me comprometo, ojalá que me mandes todos los practicantes que me puedas mandar, de verdad que sí. Estamos en ese tema, no, y de por sí lo hablamos un día en el periódico, que siempre Vanguardia obviamente se ha relacionado, se ha asociado mucho con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, pues porque cuando se inicia la Facultad de Periodismo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en realidad pues era la primera facultad de periodismo o de comunicación social de la ciudad, eso era una novedad. Eso créanme que eso fue una novedad absoluta, como así comunicación social, periodismo en la UNAP. Entonces, obvio, cuando ya llegaron los primeros graduandos o los primeros egresados de la Facultad de Comunicación de la UNAP, ¿para dónde se iban? Pues para Vanguardia, más o menos, para Vanguardia. Pero hoy ya hay otras facultades de periodismo, entiendo que la de la Pontificia Bolivariana, la de la Universidad de Santander, UDES, por supuesto que me comprometo con ustedes a que abrimos las puertas del periódico para que nos manden practicantes y que esos practicantes, una vez egresados, se conviertan en la realidad periodística de Vanguardia. Seguro, puertas abiertas, porque es absolutamente necesario que esas prácticas las hagan con nosotros y la van a hacer con nosotros no solamente los estudiantes de la Universidad Autónoma, sino también los estudiantes de todas las facultades de comunicación social que existen en la ciudad y, por supuesto, esta bellísima Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Santander. Claro que sí. Acá hay otra pregunta, director. Claro. Doctor Miguel Ángel, es un placer tenerlo aquí en la universidad. Gracias. Mi nombre es César Augusto González, más de 35 años de estar haciendo periodismo radial. El tema de la tarjeta, yo soy un afortunado de tenerla. En 93 la saqué. El dueño de la tarjeta que leí. Y ahora Trump nos la puso más difícil. Ayer abrió las puertas para todo el mundo. Antes a la Casa Blanca iban solamente los periodistas de los grandes medios. Ayer el señor Trump dijo, no, puede venir todo el mundo. Le abrió la puerta a los
imagino yo, a los periodistas empíricos, a los que trabajan en redes sociales, y ayer todo el mundo participó. Veía yo la rueda de prensa y todo el mundo alzaba la mano, todo el mundo alzaba la mano. Solamente atendieron como 5 o 6 preguntas. Otro tema que nosotros, yo soy profesor en este momento y estoy preparando a los estudiantes que están viendo materias conmigo, especialmente en el tema de radio, que lo decía el doctor Miguel Ángel, hay que estar bien informados. Hay que mínimo conocer todas las provincias del departamento de Santander, saber el tema político también. Es decir, un médico es un médico no solamente cuando entra a trabajar en un hospital, él ya sabe que tiene que hacer, curar al paciente y no más. Pero nosotros como periodistas tenemos que ir más allá, tenemos que estar informados de todo, tener más conocimiento, más que un abogado, doctor Miguel Ángel. Mucho más, seguro. Usted hablaba que los abogados vivían bien informados y por eso tenían muchas capacidades. Nosotros también somos antes, es decir, no tenemos la tarjeta. El abogado puede ser periodista, pero nosotros no podemos ser abogados, no somos periodistas. Y tenemos una ventaja también, ¿no? Sobre todo los periodistas graduados. Se nos facilita más entrar a las grandes empresas. Una empresa como Vanguardia, como Caracol, como RCN, todos son periodistas graduados de universidades. Es importante el título universitario, no crean que porque la Constitución del 91 nos quitó la tarjeta ya, y no somos profesionales porque tenemos un cartón de universidad. Sí, sí, mire, por lo menos gracias, César, muchísimas gracias. Y creo, si no estoy mal, que por ahí en alguna columna te felicité por un premio de periodismo que obtuviste el año pasado, que fue maravilloso. Sí, 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 estoy completamente seguro. Además, un orgullo para todos nosotros, los santanderianos. No, lo que dice César es muy cierto. Mire, por lo menos yo ahorita vengo de una entrevista que le hicimos a las 8 de la mañana. Yo creo que es un político que todos ustedes conocen, independientemente de la ideología, Jorge Enrique Robledo. Sí, qué cosa tan maravillosa. Y va y usted y mira ese mundo omnicomprensivo, un mundo omnicomprensivo de Jorge Enrique Robledo, una persona supremamente bien informada, senador de la República, en muchas ocasiones considerado, catalogado uno de los mejores senadores del país, cuando no el mejor senador del país, y es un arquitecto. Es un arquitecto, la profesión de él es la arquitectura y alcanzó a ejercer la arquitectura, y un hombre absolutamente bien informado, un hombre que perfectamente podría ser periodista, un hombre que perfectamente podría estar en un medio de comunicación. De por sí hoy me contaba Jorge Enrique Robledo, el doctor Robledo nos contaba que lleva 22 años siendo columnista del periódico La Patria de Manizales, La Patria, y hoy incluso hasta nos comentó que él es ibaguereño, pero que todo el mundo lo asocia con que él es de Manizales. Incluso dicen que el senador manizalita, pero que en realidad nació en Ibagué, pero que lleva 22 años siendo columnista de La Patria de Manizales. Y mire que ese sería el perfecto ejemplo. Él, como arquitecto, puede ser periodista, pero ustedes no pueden ser arquitectos, por más tarjeta profesional y todo. Entonces, sí hay un tema y hay un escollo que no se mueve fácil en lo que tiene que ver con los comunicadores sociales y el profesionalismo de los comunicadores sociales. Pero yo sí estoy muy de acuerdo con ese profesionalismo y estoy de acuerdo con César. Hay que estudiar, hay que graduarse, hay que tener la tarjeta profesional, hay que hacer especializaciones, hay que cada día ser más técnicos y más profesionales, con mucho rigor y con mucha responsabilidad en lo que vamos a ejercer y en lo que estamos ejerciendo. Tenemos una pregunta de un estudiante y de la directora. Listo, cerramos con estas dos preguntas entonces. Muchas gracias. Buenos días. Préndelo. Buenos días. Mi nombre es Marlene Esteban, yo soy la coordinadora de la tecnología en comunicación gráfica. Usted ahorita hablaba con la directora de comunicación social, pues que tiene las puertas abiertas para que los estudiantes hagan las prácticas. Para nosotros en el programa de la tecnología en comunicación gráfica también es muy importante pues que acerque también a nuestros estudiantes para prácticas. Nosotros somos expertos en todo lo que tiene que ver con el diseño gráfico, el diseño editorial, la diagramación, y podemos dar un aporte muy grande también para Vanguardia, y que Vanguardia también nos apoya a nosotros en ese proceso. ¿Saben quiénes son? Gracias. Claro que sí. Y saben quién, bueno, tú que ya trabajaste en Vanguardia y tú también, ¿quiénes son las personas más importantes de la sala de redacción? El diseñador y el armador. El diseñador y el armador, los felicito. Los más importantes. La persona más importante que hay no es el director,
La persona más importante no son los editores, la persona más importante no es el jefe de redacción. Mano, lo más importante son el diseñador, el diagramador, que palabra más o palabra menos son los armadores. De ellos depende el periódico. De ellos depende el periódico. De ellos son los que le terminan diciendo a uno, este título no va. ¿Cómo que este título no va? No, mano, este título no cabe. No, pero cámbiale los caracteres. No, señor, no va. Este título. Ellos son los que mandan en el periódico. Es más, a ellos toca decirles, espere. Digamos, el régimen de ellos deben ser unas personas que tienen que ser muy bien pagas. Siempre he dicho, deben ser unas personas muy, pero muy bien pagas. ¿Por qué? Perfectamente dicen, ya, el director dice, ya, saquemos el periódico, y al final es el armador el que termina diciendo, hasta que yo no termine de armarlo, no lo mandamos. Es la persona más importante. Por supuesto que tiene las puertas abiertas, mándemelos ya. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, director, por habernos acompañado en esta bonita jornada. De verdad que reiteramos que es un honor para nosotros que haya estado acá con nosotros conversando acerca de estos temas, y especialmente para nuestros estudiantes, para todos los estudiantes, pero muy especialmente nuestros estudiantes de comunicación social y periodismo, que pudieron, espero, aprender un poco de esas experiencias que nos compartió hoy. No, muchísimas gracias, Alexandra. Muchísimas gracias a Patricio, el distinguido y reconocido rector de esta universidad, a Isabelita, también muchísimas gracias, a Sergio, a todos, gracias a todos ustedes por haberme permitido compartir un buen ratico, varias experiencias, y esta lindísima experiencia desde que asumí la dirección del periódico. De verdad que el periódico es la casa de ustedes. Le decía yo a Patricio hace poco, la idea que tenemos ahorita es volver a posicionar el periódico en lo local y en lo regional, volver que sintamos que Vanguardia es esa empresa centenaria de más de 100 años, que es la empresa de los santanderianos, que es el periódico de los santanderianos. A mí no me disgusta cuando a toda hora me dicen el director de Vanguardia Liberal. Es que Vanguardia Liberal era un logo, era un arquetipo, era un modelo. Pues por allá hubo una pelea entre el doctor Alejandro Galvis, que era el dueño del periódico, con Horacio Serpa, una pelea política, y terminaron quitándole el liberal. Pero si quieren seguir diciendo Vanguardia Liberal, bueno, pero es el logo de Vanguardia, y de verdad que ese es como esa empresa que queremos no solamente llevar en el corazón, sino hacer que todos los santanderianos y los bumangueses llevemos en el corazón, no solamente como medio de comunicación, sino como una empresa santanderiana que representa también el desarrollo de la región. De verdad que a todos ustedes muchísimas gracias, a la UDES y doctor Patricio, muchísimas gracias por la invitación. No, muchas gracias, Miguel Ángel. Agradecer también a ustedes, Alexandra, Sergio, desde luego a Isabel Cristina, y a todos ustedes. Y hoy una partecita que no sabía, esa cuestión deportiva tan importante, ¿cierto? Muy importante en el formar una personalidad disciplinada que les da éxito luego en el futuro. Yo creo, Isabel Cristina, que la reunión fue pagada. ¿Ya? El hecho de abrir el espacio para la práctica de los estudiantes de comunicación social, más de los diseñadores gráficos, ya está pagada esta reunión. Así que muchas gracias. Esperamos seguir contando con tu presencia. Gracias. Acá cada vez de igual manera cuenta con nosotros en todo lo que crees que es importante medio de comunicación, con el cual tenemos relaciones muy afectivas. Muy bien. ¿Cierto? Con Rodolfo trabajamos en la Fundación Cardiovascular en un momento, sí. ¿Cierto? Tengo una relación muy estrecha, casi mi hermano gemelo, con Virgilio Galvis Ramírez, que ha estado en eso también, así que nos sentimos efectivamente que estamos muy compenetrados en el afán de trabajar por el bienestar de Bucaramanga, de Santander y del país. Muchas gracias.